buenas noches, Dios les bendiga. Es bueno, como siempre decimos, en la mitad de la semana poder juntarnos y poder pasar un tiempo de oración y también un tiempo de meditación. Hay cosas que nos llevan a pensar, a vivir y a disfrutar. El cristiano tiene ese privilegio tan grande de poder hacer un alto y tener con quién dialogar. Primero podemos dialogar con Dios. Y sin ninguna duda Dios siempre tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Y después poder dialogar con la familia, con los hermanos y disfrutar aquello que Dios nos da y poder compartir su palabra es muy bueno. El libro de Reyes, capítulo 13, es un capítulo muy triste y con una historia de un reinado en desobediencia. No escuchar a Dios trae muchas consecuencias. Y aquí encontramos en este capítulo 3 pasos importantes. Primero, un varón de Dios. Cuando la palabra de Dios habla de varón, quiere decir que es un hombre que está en contacto con Dios y es llevado por Dios para hacer las cosas que Dios quiere hacer, aunque tenga que pasar por dificultades, problemas y aún cosas que tiene que sufrir por la consecuencia de que Dios lo ha mandado. El segundo es un profeta viejo. Los profetas en aquel tiempo no eran todos levantados por Dios, sino que uno estudiaba, se capacitaba, como cualquier carrera que aún hoy en día hay. Y quiere decir que él se capacitó para ser un profeta, pero era un profeta de arriba nada más, no era un profeta de corazón. Es decir, que él conocía las cosas, las hacía, pero no las creía. Y trataba de llevar una vida más o menos acomodada como él pensaba. Y ese profeta vivía de las cosas que hacía, no vivía en la dependencia de Dios. Y en tercer lugar nos encontramos con un rey, Jeroboam, un hombre obstinado, duro, que aún viendo la obra de Dios, la gracia de Dios, el regalo de Dios, él sigue con sus propósitos. Y en este capítulo encontramos que este hombre, Jeroboam, rey, ocupa un lugar que no le correspondía. Él era para rey, no para sacerdote. Y él se mete en el altar y empieza a hacer las cosas que él entiende que tiene que hacerlas. Y sin embargo, en un momento llega el varón de Dios y le dice algo que es tremendo. Basta, no hagas esas cosas. No lo hagas. Y él entonces se pone tan duro que hace algo que es muy triste. Extiende su mano para poder llegar a correr las cosas. Y esa mano le queda endurecida. Pero cae el altar y cae la ceniza. Y eso es muy triste cuando el hombre se pone a hacer las cosas que no son de él, sino que son de Dios. El altar es un lugar que Dios tiene preparado para sus sacerdotes, para sus profetas, para sus pastores hoy en día podríamos decir. Él es aquel que levanta los pastores, Él es aquel que levanta a los sacerdotes, Él es aquel que levanta en aquel tiempo a los profetas. Y este varón de Dios,
viendo lo que estaba pasando y la desesperación, le pide el rey que clamara al Señor para que le cure la mano. Y este hombre de Dios, varón de Dios, que tiene misericordia, le pide al Señor y le restaura la mano. Pero no le restaura el altar, no le restaura el lugar de adoración. ¿Por qué? Porque ese es el lugar de Dios. Y entonces él quiere compensar a este varón de Dios de una manera muy carnal. Lo primero que piensa es, bueno, ahora tenés que venir conmigo y vas a comer conmigo. Y Dios le había dicho que no debe comer con esa gente. Y él le dice, no voy a comer. Entonces, aunque me des la mitad de tu reino, no lo aceptaría, porque no es mi tarea esa, es la tarea que Dios me ha mandado que yo tengo que hacer. Y se va. Y cuando se va este hombre, varón de Dios, en el camino se encuentra con un profeta. No todos los profetas son de Dios, porque hay también profetas falsos. En aquel tiempo recordemos que había dicho que se estudiaba para profeta, se capacitaban mentalmente y buscaban de vivir de esa profesión. Entonces lo primero que hace, lo trata de convencer y le dice, no sigas el camino, quédate conmigo, vamos a comer juntos. Es decir, se bajó del lugar de profeta rebelde a un profeta casi normal. Y este varón de Dios se queda con él. Ahora, la desobediencia siempre trae consecuencias. Cuando este varón de Dios se queda y come, al otro día se levanta y se va. Se va. Y en el camino tiene un problema muy serio. Es atacado el asno por un león y cae a tierra y muere. Y este profeta va a ese lugar y se lo lleva a este varón de Dios y lo pone en un lugar de privilegio. Y aún más, le dice al rey Jeroboam, cuando yo me muera, quiero que mis huesos sean enterrados con el varón de Dios. Y Jeroboam sigue tan obstinado como siempre. No es que frente a la circunstancia se volvió a Dios, sino que al contrario, vuelve a hacer lo que él estaba haciendo. Levanta sacerdotes, levanta ministros, hace lo que él quiere, y fíjense cómo termina este capítulo, muy triste. Llegado ya al versículo 33, dice, con todo, Jeroboam no cambió su mala conducta, sino que una vez más puso como sacerdotes para los santuarios paganos a toda clase de gente, a cualquiera que deseaba ser sacerdote de esos santuarios, y lo consagraba como tal. Esa conducta llevó a la dinastía de Jeroboam a pecar y causó su caída y su desaparición de la faz de la tierra. La desobediencia siempre se paga. Por eso el cristiano tiene un privilegio muy grande, saber escuchar a Dios, porque todas las voces no son de Dios. Y a mí me gusta mucho el texto que dice el Señor Jesús. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no hicimos milagros en tu nombre, no sanamos enfermos,
no estuvimos haciendo esto, haciendo lo otro, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. No todas las voces son las voces de Dios. Muchas veces los enemigos vienen vestidos de ovejas y se meten dentro de la congregación. Dios levanta pastores, maestros, evangelistas. Dios lo levanta, no nosotros levantamos. Eso que Dios pone, lo pone para la obra de Él. Cuando nosotros hacemos nuestra voluntad, la consecuencia es durísima. Y Dios no acepta esas ofrendas que nosotros hacemos. Dios recibe aquellas cosas que Él nos ha encomendado. Él nos ha puesto en este mundo con un criterio muy importante: hacer su voluntad. El que hace la voluntad de mi Padre le honrará. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Creer en el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Hacer lo que el Señor nos dice. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que seamos guiados por el Espíritu Santo y que nuestras vidas, en alegría, disfrutemos de todo lo que Dios pone a nuestro alrededor. Disfrutemos con toda tranquilidad y que sepamos, bajo la guía del Señor, lo que es bueno y lo que es malo. Yo te invito que en esta noche este pasaje lo leamos de vuelta y veamos las consecuencias que trae y apliquémoslas a nuestras vidas, porque Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Estas historias el Señor las dejó escritas, ¿saben por qué? Porque quiere enseñarnos para que nosotros no hagamos lo mismo que hicieron aquellos en la antigüedad. Jeroboam vio el milagro de Dios, pero no creyó. Nosotros muchas veces vemos el milagro de Dios y nos cuesta creer, pero Dios dice: el que cree, tiene. El que cree, tiene. Y el que tiene, ¿qué es lo que tiene? Tiene la paz, la guía y la vida eterna que Dios nos regala. Que Dios te bendiga mucho en esta noche. Que tengas un buen descanso y que la paz de Dios ilumine tu vida y mi vida, tu hogar y mi hogar y esta tierra argentina donde vivimos. Que Dios te bendiga.